Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean una vez más al área específica de física. Concretamente en esta ocasión estaremos abordando el tema de campo eléctrico. Bueno, en principio partamos retomando el concepto de campo eléctrico. Pues bien, se dice que existe un campo eléctrico en una región del espacio en la que una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica. A pesar de que el concepto es relativamente nuevo, es una realidad que hemos trabajado previamente con sistemas en los cuales muy bien pudimos haber explorado el campo eléctrico. Sin embargo, decidimos enfocarnos únicamente en la fuerza de interacción entre una partícula cargada positivamente y una cargada negativamente. Y si aún no recuerdan a qué hago referencia, pues básicamente a cada uno de los ejercicios que hemos realizado previamente. Ahora, cabe destacar que el campo eléctrico también es cuantificable, es decir, que lo podemos medir, por lo cual la magnitud de la intensidad del campo eléctrico está dada por la ecuación E, que representa el campo eléctrico, lo cual es precisamente lo que se menciona en la definición, la fuerza que se ejerce sobre una carga. Aunque por supuesto vale la pena resaltar que, como lo establecimos previamente, cualquier carga eléctrica, tanto positiva como negativa, posee intrínsecamente un campo eléctrico. Y por último, destacamos que en el sistema métrico, es decir, el sistema internacional, una unidad de intensidad de campo eléctrico es conocida como Newton por Coulomb. Así que, para empezar, anoten esta ecuación: E es igual a F entre Q. Ahora bien, como previamente se mencionó, hemos estado trabajando con la determinación de la fuerza entre las cargas, tanto positivas como negativas, como del mismo signo. Por lo cual es de nuestro conocimiento que la fuerza de interacción o de repulsión entre dos cargas puede ser establecida en términos de la ecuación marcada en verde, es decir, una constante por la multiplicación de dos cargas entre la distancia entre las cargas al cuadrado. Por lo cual, a partir de esta ecuación, podemos sustituir dichos valores dentro de la ecuación del campo eléctrico, ya que esta también involucra una fuerza. Por lo tanto, al momento de realizar la sustitución, entonces tendríamos esta ecuación, en la cual claramente podemos observar que el campo eléctrico está expresado como la constante por la multiplicación de las dos cargas entre la distancia entre las cargas al cuadrado multiplicado por otra de las cargas. Ahora, realizando operaciones algebraicas, podemos eliminar una de las dos cargas, de tal manera que el campo eléctrico puede ser expresado simplemente como la constante por una de las cargas entre r al cuadrado, para finalmente darnos una ecuación importantísima, en la cual se nos dice claramente que el campo eléctrico también puede ser expresado como la constante por la carga entre r al cuadrado. Aunque claro, algunos de ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es eso que el campo eléctrico sobre una de las cargas? Pues bien, ya lo decíamos, realmente cualquiera de las cargas tiene capacidad de generar un campo eléctrico, la cual estaría en función de la magnitud de la carga, ya sea positiva o negativa. Y es justamente por eso que dicha ecuación es realmente muy especial, porque si tomamos como referencia a una carga, en este caso una carga positiva, pero igual puede ser negativa, realmente con dicha ecuación podemos medir el grado en que la carga está generando un campo eléctrico. Y como supongo ustedes habrán percatado, al momento de involucrar el radio, es decir, la distancia entre la carga y un punto, entonces precisamente con esta ecuación podemos determinar en qué grado está afectando el campo eléctrico. Porque, como se imaginarán, a mayor cercanía de la carga, mayor será la intensidad del campo eléctrico, y mientras más te vayas alejando, esta tenderá a disminuir. Pues bien, de nuevo por favor, anoten esta ecuación que realmente va a ser muy útil. Y continuemos. Ahora, un concepto también muy relevante dentro del campo eléctrico es el de líneas de campo eléctrico, las cuales pueden ser descritas como que las líneas de campo eléctrico son líneas imaginarias, trazadas de tal manera que su dirección en cualquier punto es la misma que la dirección del campo eléctrico en ese punto, las cuales también pueden ser representadas en términos esquemáticos, como se muestra en pantalla. Básicamente en las imágenes se muestran las líneas de campo eléctrico de cada una de las cargas. Por ejemplo, si vamos a la parte inferior derecha, observamos a las cargas de manera individual, dándonos cuenta que la carga eléctrica negativa tiende a generar líneas de campo eléctrico hacia el interior de dicha carga.
lo cual contrasta con las líneas de campo eléctrico de la carga positiva, pues estas son hacia el exterior. Ahora, en la parte superior derecha, podemos observar la interacción de dos cargas, en específico, para el primer caso, la interacción entre una carga positiva y una negativa. Y como ya lo veíamos venir, la carga positiva genera líneas de campo eléctrico hacia el exterior, por lo cual en esta ocasión irían hacia la carga eléctrica negativa, la cual a su vez sigue generando líneas de campo eléctrico hacia el interior. Ahora, un poco más adelante, podemos observar la interacción entre una carga eléctrica positiva y otra también positiva. Y aquí ocurre algo curioso. Como ambas cargas generan líneas de campo eléctrico hacia el exterior, una vez que se acercan lo suficiente, podemos ver claramente cómo es que éstas se repelen entre sí, de tal manera que nunca llegan a estar hacia el centro como ocurre con la carga contraria. Y bueno, finalmente del lado izquierdo tenemos un poco más de lo mismo, aunque en este caso lo dejaré para que ustedes realicen su propio análisis, puesto que aquí viene bastante bien explicado. Muy bien, ahora sí, con toda esta información en la mano, ecuaciones, teoría, ahora demos inicio con la resolución de algunos ejemplos. Para el primer ejemplo se nos indica que la intensidad del campo eléctrico entre dos placas, como se muestra en la figura, es constante y está dirigida hacia abajo. También se nos indica que la magnitud de la intensidad del campo eléctrico es de 6 por 10 a la 4 newtons sobre coulomb. Con base en ello nos cuestionan cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica ejercida sobre un electrón proyectado horizontalmente entre las dos placas. Pues bueno, en primer lugar ya nos ahorran la tarea de realizar un esquema, pues justamente como nos indican en la parte textual. Aquí tenemos dos barras, las cuales están en forma paralela. La superior tiene cargas positivas alrededor de toda la barra, mientras que la inferior tiene cargas negativas. Además, también nos aclaran que la intensidad del campo eléctrico está dirigida de arriba hacia abajo, lo cual tiene mucho sentido porque es de la parte positiva a la negativa, y como vimos previamente, la positiva tiene a expulsar sus líneas de campo eléctrico, mientras que las negativas lo tienden a recibir. Y bueno, finalmente un último dato. Sobre este campo eléctrico generado se hace pasar un electrón, el cual cabe destacar que tiene una carga de menos 1.6 por 10 a la 9 coulombs, realmente muy poquito. Pero ahora sí, enfocándonos en la cuestión del ejercicio. Aquí nos preguntan por la fuerza, la magnitud que se está ejerciendo sobre dicha carga que está pasando por el campo eléctrico, así como la dirección que va a tomar dicha carga. Bueno, en principio, una vez que se comprende lo que está ocurriendo, es realmente muy sencillo obtener el resultado, ya que para esto podemos partir de la ecuación previamente analizada. Era igual a la fuerza que se ejercía sobre la carga. Y en este caso, como ya sabemos, conocemos el valor del campo eléctrico así como el de la carga, por lo cual simplemente realizando un despeje podemos obtener dicho valor. Para esto entonces, la fuerza estaría en términos de la intensidad del campo eléctrico por la carga. Bueno, una vez que tenemos la ecuación lista para trabajar, ahora solo quedaría realizar la sustitución, por lo cual la magnitud de la fuerza nos quedaría expresada como el campo eléctrico, en este caso 6 por 10 a la 4 newtons por coulomb, lo cual se multiplica con la carga del electrón, la cual está dada como menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y aquí me permito destacar, hubo un error, la carga no es menos 9, es menos 19. Sí, es aún mucho pero mucho más pequeña de lo que previamente era. Pues bien, una vez que tenemos ahora sí la sustitución, realmente solo quedaría la multiplicación de estos números. Evidentemente, como ya lo hemos planteado en anterioridad, no podemos utilizar la calculadora científica, pero también afortunadamente sabemos cómo realizar dicha operación sin complicarnos la vida. Por lo cual el resultado del producto puede ser expresado como la multiplicación de 6 por menos 1.6, la cual nos da menos 9.6, y por otro lado la suma o resta algebraica de 4 con menos 19. Concretamente en este caso, 4 menos 19 nos daría un valor de menos 15. De esta manera, la magnitud de la fuerza realmente estaría expresada como menos 9.6 por 10 a la menos 15. Y claro, nunca debemos omitir las unidades, las cuales están dadas en newtons.
Muy bien, y ahora sí ya dimos con la respuesta. Aunque claro, es una respuesta parcial, porque claramente esta es la magnitud de la fuerza que está incidiendo sobre la partícula, la cual vale la pena aclarar una cuestión. Realmente no se va a poner como negativa, porque en este caso no nos indica mucho, sino que en términos generales siempre la fuerza que resulta de un campo eléctrico se le toma como su valor absoluto, es decir, su valor siendo positivo. Por lo cual lo más correcto sería expresarlo como 9.6 por 10 a la menos 15 newtons. Y bueno, retomando, el electrón, que tiene una carga eléctrica muy pequeña, entra dentro del campo eléctrico, el cual se establece entre las líneas paralelas. Ahora, ¿cuál es la dirección que va a tomar el electrón? Pues bien, el esquema ya no nos indican, realmente se va hacia arriba. Pero también recuerden, el electrón tiene carga negativa y en la parte superior tenemos, sí, muchas cargas positivas, por lo cual lo más sensato es indicar que va hacia arriba. Y bueno, ahora sí podemos decir que la fuerza que se establece sobre la carga es de 9.6 por 10 a la menos 15 newtons y el electrón iría hacia arriba. Bueno, ahora vamos con un segundo ejemplo, en el cual se nos cuestiona ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 2 metros de una carga de 12 microcoulombs? Pues bien, realmente este ejercicio es muy sencillo. Justamente en el lado izquierdo tenemos un esquema que lo representa. Iniciamos con una carga en un punto. Dicha carga, en este caso, pues no es positiva, sino que es negativa y tiene una magnitud de menos 12 microcoulombs. Como sabemos, las cargas eléctricas generan campos eléctricos y con base en ello nos preguntan ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico a una distancia de la carga de 2 metros? Bueno, pues la forma de determinarlo es justamente con la ecuación secundaria que derivamos de unir campo eléctrico y la fuerza. Por lo cual, para este ejercicio, la intensidad del campo eléctrico puede ser expresado como la constante por la carga que genera el campo eléctrico entre R, que es la distancia entre la carga y el punto que se quiere analizar, al cuadrado. Pues bien, debido a que tenemos todos los datos, realmente ahora solo procedemos con una simple sustitución, por lo cual, entonces la intensidad del campo eléctrico nos quedaría como K, que espero que no hayan olvidado qué significa esto. Bueno, es 9 por 10 a la 9. Y bueno, como siempre hacemos, no ponemos unidades por cuestiones de espacio y porque siempre que estén en el sistema internacional, pues realmente la unidad final es la que importa. Bien, seguimos con la magnitud de la carga, que en este caso es menos 12 microcoulombs, lo cual significa que es por 10 a la menos 6 coulomb. Y finalmente este producto dividido entre R al cuadrado. R es 2 metros y esto va al cuadrado. Muy bien, entonces una vez que ya estamos en este punto, solo quedaría la multiplicación de lo de arriba, que como tiene exponentes bastante grandes, pues ya saben cómo procede esto. Es 9 que multiplica con menos 12 y la suma o resta algebraica de las potencias o exponentes, en este caso 9 menos 6, lo cual nos da valores de menos 108 y 3 respectivamente, por lo cual podemos decir que la intensidad del campo eléctrico entonces sería igual a menos 108 por 10 a la 3, y esto dividido entre 2 que se eleva a la 4, es decir, 4. Por lo tanto, finalmente tenemos dos opciones para representarlo. En primer lugar, en términos de exponentes, es decir, como tenemos números enteros, sería muy fácil dividir 108 entre 4, lo cual nos daría un valor de menos 27, y esto elevado a la 3. Claro, en unidades de newtons, ¿verdad? Entre coulombs. Aunque claro, también hemos aprendido a trabajar con los exponentes y dejar simplemente números, ya sean enteros o decimales. En este caso tenemos el 108 y elevado a la 3. ¿Qué significa? Bueno, que el punto va a recorrerse 3 unidades hacia enfrente en este caso. Si fuera negativo sería hacia atrás, pero en este caso hacia enfrente. Por lo tanto agregamos 0, 0 y 0 y obtendríamos un valor final del campo eléctrico de menos 108.000 entre 4. Y esto sería dado como newton entre coulomb, lo cual nos daría un valor final y total de menos 27.000 newton entre coulomb. Y claramente, tanto lo de arriba como lo de abajo es exactamente lo mismo. Evidentemente, la respuesta correcta o más correcta dependerá de si en su examen viene expresado con exponentes o en números enteros totales.
Pues bien, una vez que tenemos este resultado, cabe aclarar una pequeña cosa.